Seguimos, amigos, en Diario de Campaña y este bloque, Leo, es especial, o por lo menos diferente a lo que venimos haciendo, ¿no? Especial, vamos a tener el primer debate en la campaña electoral en Diario de Campaña y va a ser sobre el tema de la seguridad pública. Sí, concretamente vamos a proponerles debatir sobre la reforma de la seguridad pública que propone Jorge Larrañaga y sobre la cual los uruguayos vamos a tener que decidir concretamente en el mes de octubre, porque la Corte Electoral así lo validó. Vamos a presentar a los invitados. Claro, que van a participar en el debate son Fabiana Goyeneche, abogada, encabezó en 2014 la campaña contra la baja de la edad de imputabilidad y hoy apoya a la candidatura de Daniel Martínez. Bienvenida, Fabiana. Muchas gracias. Y también Luis Calabria, es abogado, es asesor del precandidato Jorge Larrañaga y acompañó la recolección de firmas para hacer este plebiscito. Bienvenido. Muchas Bienvenidos gracias. a los dos. Gracias a los dos por aceptar. Bueno, vamos a empezar primero con 2 minutos cada uno para que nos planteen una idea general, sobre todo, de por qué sí y por qué no a la reforma propuesta por Jorge Larrañaga. Empezamos por Calabria, en este caso. Sí. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de dejarnos expresar nuestras posiciones. Corremos el riesgo, si no se logra la reforma constitucional, de no reconocernos como sociedad en esto. Ha habido un deterioro tan grande en la seguridad pública, hay una crisis en la cultura de convivencia que hace que los uruguayos necesitemos un cambio radical en este aspecto. El fenómeno es multicausal, sin duda, pero uno de los factores indudables es que el gobierno ha confundido autoridad con autoritarismo, se ha negado a hacer cambios en materia de represión al delito, de combate al delito, y ha fracasado también en las políticas sociales, en las políticas de rehabilitación. El presidente Vázquez en el 2004, en plena campaña, decía que iba a ser duro con el delito y más duro con las causas del delito. Bueno, no fue ni lo uno ni lo otro. Él decía, vamos a ser implacables. No lo decimos nosotros, que han fracasado las políticas sociales, lo dice el propio ministro del Interior, que ha dicho que hace falta un shock de políticas sociales que acompañen la política de represión. Sin una reforma no hay posibilidades de actuar eficazmente contra el delito. Fabiana Goyeneche. Bueno, yo vine a hablar de la reforma constitucional, pero tengo que dar alguna respuesta a lo que dijo el colega. Y primero, esta reforma se plantea como respuesta a una supuesta ineficacia del gobierno para afrontar la seguridad pública, basándose en esta contradicción autoridad y autoritarismo. Sin embargo, es una reforma que se va a votar junto con las elecciones nacionales y que, si bien plantea para algunos aspectos una aplicación inmediata, el despliegue del resultado de esa reforma lo va a desarrollar el próximo gobierno. Por lo tanto, si el problema es supuestamente el gobierno actual, una reforma constitucional que se vota junto con el cambio de gobierno no parece ser la respuesta más indicada. Se habla del fracaso de las políticas sociales. Solo voy a decir que esta reforma constitucional nada tiene que ver con las políticas sociales y, por lo tanto, aun cuando supusiéramos que hay que mejorar las políticas sociales, no parece esta ser la respuesta. Pero además, la reforma no va a lograr lo que dice que está buscando. Se nos fue el tiempo, tienen 1 minuto cada uno para una nueva argumentación en este sentido. Sí, reitero, quien dice que han fracasado las políticas sociales son los propios ministros del gobierno. Y lo que nosotros decimos es, se necesita una cantidad de cosas para combatir el estado de situación actual y el cambio normativo es fundamental. Nosotros queremos que se cumplan las penas. Parece insólito que en el Uruguay estemos discutiendo la necesidad de cumplir la pena. En el fondo lo que pasa es que la cúpula de izquierda muchas veces tiene una posición abolicionista que discute incluso el cumplimiento de la pena. Los uruguayos, hay un sentido de impunidad de delincuentes que reinciden, que son apresados y salen libres, y ese sentimiento ha atemorizado a la sociedad uruguaya. Nos dicen a nosotros, ustedes dicen vivir sin miedo no es posible. Es absolutamente posible porque era lo que teníamos los uruguayos antes. Nosotros veíamos, los televidentes, veíamos las noticias del mundo de violencia, decíamos, por suerte esto en Uruguay no pasa. Bueno, acá pasa todo. Pasa todo lo malo que pasaba en el exterior, pasa acá. Barrios copados por narcos, bocas de pasta base, sicariato. Bueno, nosotros lo que decimos es, se necesita un cambio normativo, ya termino,
cumplimiento de penas, posibilidad de allanamientos nocturnos, una segunda fuerza que ayude a la policía y pena de reclusión permanente revisable para algunos delitos. Esos son los cambios normativos que tienen que ir acompañados de gestión. Eso no se necesita reforma, el tema es que el gobierno no lo ha hecho tampoco. Ok. Un minuto para Goyeneche. Yo agradezco el optimismo del colega de que el Frente Amplio continúe en el gobierno, porque habla tanto del gobierno y tanto de la izquierda, y que ese sea el motivo que parece que está asegurado el próximo gobierno Frente Amplista. Pero aun cuando el próximo gobierno sea del Frente Amplio o de cualquier otro partido político, la experiencia ha demostrado que este tipo de medidas no mejora la seguridad, mucho menos resuelve los problemas sociales y culturales que se dice que estamos buscando resolver. El cumplimiento efectivo de penas ya se ha impuesto mediante medidas legislativas, que es por donde hay que resolverlo. En los allanamientos nocturnos se permite dar la discusión con esta reforma, pero habrá que ver qué pasa en el Parlamento, que va a ser un próximo Parlamento bastante variado, posiblemente sin mayorías, que tendrá que ponerse de acuerdo, o sea que el resultado no va a ser inmediato, y sobre todo medidas que, como la prisión perpetua o el supuesto cumplimiento efectivo de la pena, lo único que van a hacer es disuadir a la población carcelaria de cualquier intento de rehabilitación. Muy bien. Ahora vamos a ir a cada uno de las cuatro medidas que se proponen plebiscitar, que se plebiscitan en conjunto, no se puede votar separadamente. Una de ellas, la primera, es el cumplimiento efectivo de las penas, como recién decía Goyeneche. La reforma propone comenzar a aplicar el cumplimiento efectivo de las penas para determinados delitos. Eso quiere decir que en casos de violación, abuso sexual, rapiña, acopamiento, extorsión, secuestro, homicidio agravado, trata de personas o delitos de estupefacientes, no se aplicará la libertad anticipada. Plantea la reforma que quien haya cometido esos delitos tampoco podrá gozar de libertad vigilada y vigilada intensiva, ni ningún otro beneficio liberatorio o sustitutivo de la prisión de libertad, debiendo cumplirse en todos los casos la pena dispuesta en forma efectiva, según dice el texto de la reforma. Vayamos a este punto, ¿no? Tienen un minuto cada uno. Primero, Goyeneche esta vez. Como lo decíamos, estas medidas lo que hacen es convertir en ineficaces las políticas de prisión y de privación de libertad, y ni que hablar todas las políticas de rehabilitación. En primer lugar, son medidas que hay que discutir y aprobar por ley. Por ley ya se han aprobado muchas reglas que imponen el cumplimiento efectivo de penas, y en este momento, de hecho, se están proponiendo nuevas iniciativas, y es el Parlamento, en representación de la ciudadanía, el que tiene que dar esa discusión. Si lo ponemos en la Constitución, ¿qué pasa si queremos crear nuevos delitos? ¿Qué pasa con el narcotráfico? ¿Qué pasa con otro tipo de delitos y sus agravantes? Nada de esto se resuelve, y la discusión va a seguir siendo necesaria a nivel legislativo. Pero además, ¿qué pasa con los 2x1 por trabajo, los 2x1 por educación? Hoy que todo el mundo dice que quiere que prácticamente se obligue a la población carcelaria a trabajar, ¿cómo motivamos, sin entrar en el trabajo forzado y la esclavitud, a las personas a rehabilitarse, a trabajar y a estudiar si les decimos desde ya que no van a obtener ningún beneficio? Esto lo que hace es hacer ineficaz cualquier política de rehabilitación, y nosotros lo que tenemos que buscar es prevenir la reincidencia. Calabria, ¿qué responde a lo que dice Goyeneche? Sí, hablan de que va a ser ineficaz como si hoy fuera eficaz, ¿no? Si hay algo ineficaz en el Uruguay de hoy son las políticas de rehabilitación, las cárceles están, el relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas cada vez que viene se espanta porque las cárceles son un desastre, no han hecho ninguna política carcelaria eficaz. Y se ve que no era prioridad porque hicieron una Antelarena, gastaron $100 millones en hacer una Antelarena, así que la política carcelaria de rehabilitación no eran tan relevantes. A ver, una sociedad que no castiga de manera justa a los delincuentes se daña a sí misma. Reitero, en el Uruguay de hoy estamos discutiendo si una pena tiene que ser cumplida o no, es el sentido de la pena. ¿Que hace falta política carcelaria? Por supuesto, hace falta microcárceles, personal penitenciario más calificado, quizás quitar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior y pasar a un servicio centralizado. Nada de eso se ha hecho por parte del gobierno. Entonces, plantear que esto va a ser ineficaz como si lo de hoy fuera eficaz me parece una falacia. Tiene un minuto cada uno para una nueva argumentación. ¿Cómo me gustaría a mí que en este momento estuviéramos debatiendo una reforma del sistema carcelario en vez de esta reforma constitucional? Porque estoy muy de acuerdo con usted que hay que hacer un cambio. Sin embargo, aquí estamos otra vez diagnosticando un problema y proponiendo como solución algo que no ataca el problema, sino que estamos echando nafta arriba del incendio. Pero además, bueno, insisto, estamos dando por sentado en primer lugar el próximo gobierno Frente Amplista. A mí eso me pone muy contenta.
Y también me preocupa porque si estamos dando por sentado la continuidad del gobierno, bueno, podríamos estar hablando de los cambios que hay que hacer, podríamos estar hablando de un gran acuerdo interpartidario sobre estas políticas y sin embargo estamos mostrando o alternativas que ya se están llevando adelante porque ya hay leyes en el sentido del cumplimiento efectivo de las penas, pero además porque ya tenemos penas de hasta 45 años de privación de libertad. Entonces, discutir años más o años menos, en vez de discutir la inserción carcelaria, yo creo que es hacerle perder presupuesto a la ciudadanía y perder el tiempo a la gente cuando tiene que ir a votar. Calabria. Sí, hubieran planteado una política carcelaria, un acuerdo, no plantear ningún acuerdo. El único acuerdo de seguridad que hubo en Torre Ejecutiva fue a regañadientes, fue a raíz de un planteo que hizo Jorge Larrañaga de una batería de proyectos de ley. A partir de eso se convocó a un acuerdo, el acuerdo no se cumplió, entre otras cosas quien puso dificultades para hacer el cumplimiento fue la fuerza política de Fabiana Casagrande, que tuvo en oposición a varias de las medidas que se habían acordado con el presidente Vázquez. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de que ya existe una ley donde se cumplen las penas para determinados delitos, surgió después de la reforma. Después que nosotros planteamos la reforma, para algunos delitos, para un elenco limitado de delitos, se planteó el cumplimiento efectivo de penas para los reincidentes y reiterantes, con esa precisión importante. Y hoy tú dijiste que qué pasaba, ponemos algo fijo en la Constitución y si queremos cambiar. Bueno, el diseño de la reforma, con normas programáticas y también con disposiciones especiales y transitorias, la hace flexible y permite que por ley se puedan incorporar o quitar delitos, penas, en fin, ajustar la reforma. No hay que hacer una nueva reforma constitucional si es que hay que cambiarla. Muy bien, muchas gracias. Se nos fue el tiempo de este bloque, vamos a ir a un corte y seguimos en este debate sobre el plebiscito sobre la seguridad pública. Seguimos con este debate sobre el plebiscito sobre la seguridad pública. Nos acompañan Fabiana Goyeneche y Luis Fernando Calabria. Ahora vamos a tratar el tema más polémico, que es de las 4 reformas, seguramente el más polémico, que es la creación de una Guardia Nacional. Vamos a verlo primero, ¿qué es lo que establece la reforma en ese sentido, ¿no? ¿Qué dice específicamente sobre la Guardia Nacional? Señala, créase la Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas con atribuciones y cometidos en materia de seguridad pública. Dependerá funcionalmente del Ministerio de Defensa y la coordinación operativa se hará con el Ministerio del Interior en la forma en que disponga el Poder Ejecutivo. Entre sus competencias, no la voy a leer todas porque son unas cuantas, pero entre ellas está realizar las acciones necesarias para combatir al narcotráfico y al crimen organizado, participar en la acción preventiva, disuasiva y represiva tendiente a impedir la comisión de delitos en aquellas zonas del país donde hay un alto índice delictivo, y el Poder Ejecutivo, a modo de cómo va a funcionar, el Poder Ejecutivo coordinará la actuación de la Guardia Nacional con las demás fuerzas policiales con cometidos concurrentes, así como su relacionamiento y colaboración con el Poder Judicial. También se señala que los efectivos van a recibir la formación intensiva previa para sus nuevos cometidos, siguiendo estrictos criterios de capacitación y especialización hasta completar una dotación de 2.000 efectivos, según señala el texto de la reforma. Bueno, vamos a ese punto, ¿no? Vamos ahora a 1 minuto cada uno entonces para justamente hablar de la Guardia Nacional. Calabria. Sí, proponemos la creación de una Guardia Nacional como segunda fuerza que auxilie a la policía, que cumpla funciones policiales, como existen en numerosas partes del mundo, casi toda Europa, en Chile, por ejemplo, que esos militares, que son recursos que tenemos disponibles, que están preparados, que están calificados, que cumplen funciones policiales cuando hacen misiones de paz, que cumplen funciones actualmente con este gobierno en la frontera, en los 20 kilómetros de frontera, a través de una ley que impulsó el presidente Vázquez hace poco tiempo, dándole 30.000 kilómetros cuadrados para la función policial cumplida por todas las Fuerzas Armadas. Nosotros creemos que es fundamental que ese cuerpo de 2.000 efectivos colabore en función policial. Son recursos que tiene el Estado que queremos que cuiden a los uruguayos. Muy bien, la respuesta de Goyeneche. Vamos a esperar que... Aprovecho para hacer una invitación, mientras tanto, y que no es del debate, ya que estuvimos hablando del sistema carcelario. Casagrande va a proponer próximamente un diálogo sobre políticas alternativas a la privación de libertad y rehabilitación. Me encantaría que el doctor Calabria nos acompañe. Cómo no, encantado, y espero que estos 15 años que han estado en el gobierno hayan servido para tomar insumos para esta reforma. Y ustedes también, por supuesto. Bueno, nos vemos ahí. Vamos a volver al debate.
Bueno, ahora sí, Goyeneche, sobre la Guardia Nacional. ¿Por qué no? Me preocupa nuevamente la misma contradicción. Si el gran argumento para proponer esta reforma constitucional es las malas políticas del actual gobierno frente amplista, ¿cómo nos están proponiendo una reforma constitucional que dice que en esta medida va a tener un efecto inmediato? O sea que en cuanto la Corte Electoral dé por aprobada la reforma constitucional, será este gobierno, con este Ministerio de Defensa y con este Ministerio y Ministro del Interior, quienes van a tener que desplegar esta medida y capacitar a las Fuerzas Armadas para cumplir las funciones de la policía. Me parece por lo menos una importante contradicción, sobre todo, bueno, pensando que también va a ser en pleno proceso de transición hacia un próximo gobierno Blanco. que veremos, porque todo parece indicar, según los propios dichos del colega, que volverá a ser Frente Amplista, afortunadamente. Pero además, por algo hemos escuchado, por ejemplo, al director de la Guardia Republicana, que si queremos mejorar las funciones de la policía, quizá debamos darle más inteligencia, no más músculo. Hemos escuchado a los sindicatos policiales cuestionar esta medida, a militares e incluso exmilitares como el candidato Manini Ríos, que lo voy a traer porque no es un ejemplo frente amplista precisamente. Okay. Ahora va a haber un minuto más para poder continuar. Sí, adelante, Calabria. Que se quede tranquila, que el próximo gobierno va a ser un gobierno blanco, pero sí van a tener que cumplir este gobierno a partir de octubre, si se aprueba la reforma, esta reforma, que se aprueba justamente del bloqueo político que existe en el Uruguay. Por eso fuimos a la gente en un ejercicio de democracia directa y de democracia por mano propia, por así decirlo, saltando el bloqueo político de muchos que tenían miedo a hacer las cosas que hace falta hacer en el Uruguay de hoy para generar seguridad. Hay desde la izquierda un mantra de que no sirve lo militar, no para cumplir funciones policiales, que no sirve lo militar en general, porque es lo que piensa el sector de Fabiana. No quieren las Fuerzas Armadas. Lo que nosotros queremos es utilizar esos recursos humanos disponibles para cuidar a la gente, más allá de las discusiones ideológicas. Y quiero recordarle a Fabiana que este gobierno, a través del decreto 212 del año 11, pasó militares del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior para que cumplieran funciones. Pasaron del Ministerio de Defensa a Interior, o sea que hay entre 300 y 500 efectivos que eran militares que hoy cumplen funciones policiales, no pasó nada, o sea que se puede hacer. Mire que la oposición a esta reforma no viene solo por parte de la izquierda, ni solamente por parte del Frente Amplio. Hemos escuchado incluso a integrantes de su propio partido político, dirigentes muy importantes, oponerse a esta reforma constitucional. Entonces creo que hay que salir un poquito de la órbita ideológica, como usted precisamente planteaba. Creo que hay algo muy importante. En primer lugar, le estamos pidiendo a un cuerpo que cumpla funciones de otro, que parece algo bastante sencillo, pero cuando tanto se habla, por ejemplo, de los problemas de la educación, a nadie se le ocurre proponer que el personal de la salud vaya a dar clase a las escuelas porque tengamos problemas en las escuelas. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas que hagan que consideramos que no es capaz de hacer nuestra policía? Yo creo que esa es la gran pregunta. Porque evidentemente las Fuerzas Armadas no fueron creadas para responsabilizarse por la seguridad ciudadana, deberán ser capacitadas para ello, y entonces, si precisamos más personal o más capacitación, ¿por qué no lo buscamos de otro lado? ¿Por qué no le brindamos lo que necesita la policía, que se le ha brindado muchísimo porque el gobierno del Frente Amplio es el que le ha dado más respaldo, más equipamiento, mejores salarios y muchísimas otras cosas, pero seguramente necesiten algo más? Bueno, si tenemos el qué, busquemos otro cómo. Y no le pidamos a las Fuerzas Armadas y no le faltemos el respeto a la Fuerza Policial y a las Fuerzas Armadas cruzando de funciones que no son para las que fueron concebidas. Gracias. Vamos ahora a otro de los ítems que se establece en la reforma, que es la cadena perpetua revisable. Concretamente, con el plebiscito también se propone que para delitos de violación o abuso sexual y homicidios a menores, así como homicidios especialmente agravados a adultos, se establece la reclusión permanente. Esa pena podrá ser revisada efectivamente a los 30 años de condena si se comprueba que está la persona efectivamente rehabilitada, ¿no? Sí, la liberación estaría a cargo de la Suprema Corte de Justicia previo fallo técnico de asesoramiento de que la persona se rehabilitó por una comisión que sería definida por el Poder Ejecutivo. Tienen cada una ahora un minuto de vuelta para debatir sobre este aspecto en particular, la cadena perpetua revisable. Comenzamos por Goyeneche en este caso. 3 puntos. Es una medida ineficaz, ya que la
amenaza de penas tan altas no es lo que disuade a las personas que cometen delitos, especialmente las personas que cometen delitos de este nivel de gravedad como es lo que estamos hablando. En segundo lugar, es innecesaria en la medida que si lo que queremos es dar un gran castigo a estos delitos tan graves, en este momento nuestra ley, sin necesidad de andar manoseando la Constitución, permite castigos de hasta 45 años. Hemos tenido incluso en el último tiempo condenas de 45 años que sí son revisables y son revisables incluso antes de los 30 años porque confiamos en que el sistema judicial y sus técnicos operen de manera que busquen la rehabilitación, pero cuando se consiguen penas de 30 o 45 años no se consiguen libertades así nomás. Y además es una reforma extremadamente cara, extremadamente cara. Y en un momento en el que estamos hablando de que necesitamos distintos tipos de medidas, habría necesidad de hacer un análisis presupuestal de las políticas de rehabilitación e incluir ahí para qué tomamos esta medida ineficiente, cara e innecesaria justamente en ese contexto. Gracias. Calabria. Sí, la verdad que no comparto poner la lógica economicista cuando estamos hablando de alguien que viola y mata a un niño, ¿no? No sé si es caro o barato que ese tipo que no se rehabilitó salga. Te voy a poner un ejemplo. Hace un par de años en Rivera salió alguien que había violado y matado a una nena. Tuvo 24 años preso. Y tenía un informe de que no estaba rehabilitado, que no sentía remordimiento, que es la base para generar el proceso de rehabilitación. Ese está afuera. ¿A vos te parece que es ineficaz que ese esté afuera o esté adentro? Porque de eso se trata. No sé si son muchos y son pocos. Hay que decirle a la madre, al padre, porque no estamos planteando una cuestión general, estamos planteando al sicariato, al que viola y mata a un menor, y al homicida múltiple, que muestran un desprecio, y no es una cuestión antojadiza. La psiquiatría los califica como psicopatías primarias, no tienen capacidad de valorar el daño que hacen, y si esos no están rehabilitados, nosotros decimos no pueden salir, es una reacción antropológica, no pueden salir, no sé si es caro, si es barato, si son muchos, son pocos, no puede salir, es lo que creemos nosotros. Goyeneche. Pero la reforma no dice eso. La reforma dice que es revisable. Exacto. Usted mismo acaba de decir si que no la reforma... están rehabilitados no salen. ¿Me permite hablar, por favor? Disculpa. Yo le respeté su minuto. Sí, correcto. La reforma que usted propone dice que es revisable. Sí. Y usted me está poniendo un ejemplo en el que dependían del informe de No si depende, decía no. que era rehabilitable o no, y que aún diciendo que no era rehabilitable, la persona fue liberada. Claro, ¿Cómo por eso asegura mismo. usted que con un informe no favorable o favorable, a los 30 años esa condena revisada no tenga un fallo de permitir la libertad? Las fallas del sistema judicial se tienen que resolver por otro lado, porque usted imponga una medida en la Constitución, por supuesto, buscando la empatía que es absolutamente necesaria y que comparto frente a hechos de semejante tragedia, no va a resolver los sistemas de justicia. Y ese es el problema que tenemos acá. Tenemos, sí, patologías en el sistema en las que estaría muy bueno que se comenzara a trabajar en conjunto muchísimo más, sobre todo de cara a un próximo gobierno que todavía no sabemos de quién va a ser y que la ciudadanía está esperando a votar, y no con medidas que, por más que nos busquen la empatía y nos generen la sensibilidad, no van a generar la respuesta necesaria. Calabria, te Sí, respondo. hoy salen, si no están rehabilitados, salen, estén o no estén rehabilitados. Lo que nosotros decimos, si no están rehabilitados no pueden salir. Ese es el planteo. Me parece que discutir eso en el Uruguay, en el mundo, no es un invento nuestro, existe en el mundo esa pena. La condición de revisibilidad la hace compatible con todos los tratados de derechos humanos, porque te he escuchado decir que es inconstitucional una reforma constitucional. No es inconstitucional una reforma, pero si te referís al bloque de constitucionalidad o los tratados internacionales, esto es compatible. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en medidas similares para Europa, ha dicho que es compatible con la dignidad humana si tiene el penado la posibilidad de revisión. O sea, pero plantear que alguien que no está rehabilitado, que violó y que mató, que no tiene posibilidad de rehabilitarse, esté libre entre nosotros, y porque es caro, yo no te entiendo realmente. Gracias. No te entiendo. Vamos a ir ahora al último de los puntos que propone la reforma, que es el de los allanamientos nocturnos. El proyecto concretamente... Dice que hoy los allanamientos nocturnos están prohibidos, se propone habilitarlos con orden de juez cuando haya una sospecha fundada de que se está cometiendo un delito.
Vamos a ir un minuto cada uno, empezando por Calabria. Sí, lo que quitamos es el cerrojo constitucional. Hoy existe la prohibición de los allanamientos nocturnos. La Constitución dice el hogar es un sagrado inviolable, lo es de día, lo es de noche, de día se puede allanar, de noche no. Lo que nosotros decimos es que la ley, cuando exista, poniéndole condiciones, que haya ley, que haya orden escrita del juez y cuando haya sospecha de que se están cometiendo delitos, se pueda allanar por parte de la policía, y básicamente es una medida contra la boca de pasta base, contra los lugares, los antros de trata de personas, en fin. Hoy sabemos que el refugio en la figura del hogar, que es un resabio de la Constitución del 30, es usada contra la sociedad. Y bueno, la sociedad tiene derecho, el ciudadano tiene el derecho a manejar su contrato político por excelencia, que es la Constitución, para salvaguardarse. Muchas gracias. Goyeneche. Yo no entiendo, al final esta reforma se proponía porque se necesitaba una medida inmediata y urgente, y aquí se abre una puerta a una discusión que deberá ser parlamentaria y que además de ser parlamentaria y de necesitar del próximo Parlamento que vaya uno a saber cómo va a terminar integrado, la promueve alguien que acaba de decir que estaba sufriendo un bloqueo democrático, que a mí me preocupa muchísimo. Yo creo que vivimos en democracia, Política. No importa quién haya votado qué o cuál haya sido ese resultado. Pero sobre todas las cosas, sabemos bien que los problemas que estamos viviendo de seguridad, que comparto la preocupación, porque no hemos negado en ningún momento que haya problemas de seguridad, no hemos negado en ningún momento que hay medidas que tienen que ser profundamente cambiadas y revertidas. Lo que no compartimos es que vaya por acá. Ni los allanamientos nocturnos van a ser la panacea ni la solución de los problemas que estamos teniendo, ni los problemas del narcotráfico se van a resolver porque se pueda entrar en domicilios funcionando como bocas de pasta base durante el día. Y por supuesto que la objeción a esta reforma constitucional no es economicista ni es buscar la libertad de las personas que cometen delitos graves. Creo que si nos quedamos con todo el diálogo y con la amplia oposición, incluso dentro del espectro político partidario que está teniendo esta reforma, lo vamos a entender así. Calabria. Sí, hablé de bloqueo político, no bloqueo democrático, esa precisión. No sé cuál es la alternativa, porque nos dicen que no a las cosas que nosotros proponemos, pero no veo cuál es la alternativa, que sí, que lo vamos a hacer, que vamos a presentar un proyecto. Son 15 años de gobierno, tuvieron plata, el mayor proceso de crecimiento de la historia, tuvieron mayorías parlamentarias para hacer lo que quisieran, porque tu sector, que muchas veces está en contra de algunas medidas, garantiza la mayoría parlamentaria, con lo cual, si hubieran decisión de hacer cosas, las hacían. Tuvieron tiempo, tuvieron 15 años de gobierno, y no han hecho las cosas. Hoy me decías, no, pero no se puede usar una fuerza que tiene una vocación para hacer otra. Ustedes lo pusieron a juntar basura, los militares. ¿Les preguntaron si querían juntar basura? Nosotros no estamos sacando maestros y enfermeras a cuidar a la gente. Estamos usando militares que tienen formación en armas, que tienen estructura, que han cumplido esa función en misiones de paz, que ya han pasado 300 militares, o sea que el propio decreto 212 del 11, te lo reitero, habla del proceso de formación. Entonces se puede formar militares que ya los tenemos, que están pagos, que están formados, que tienen adiestramiento en armas, que tienen estructura jerárquica para cuidar a la gente. Muchas gracias. Goyeneche. No entiendo, ¿los militares entonces que van a cumplir esta función van a precisar formación o no? Sí. Entonces no los demos por sentados que militares que tienen formación en el uso de armas y con eso están prontos. Pero además, se piensan destinar 2.000 efectivos. ¿Tenemos 2.000 efectivos yacentes que no tienen nada mejor que hacer que pasar a cumplir funciones de otro organismo? A mí me parece que no. Y si así fuera, bueno, empecemos por considerar entonces la reforma de la Ley Orgánica Militar y preguntarnos en este momento, junto con las Fuerzas Armadas, para qué están, para qué queremos las Fuerzas Armadas y no les asignemos de prepo una función para las que no fueron siquiera concebidas. Pero además, usted insiste con el tema del gobierno de Frente Amplio y de los 15 años, y aquí yo creo que estamos mirando hacia adelante y creo que lo más importante es ver si usted efectivamente está creyendo o no en esta reforma. Sí, porque aparentemente, si el argumento sigue siendo partidario de quién ha estado en el gobierno, preguntémonos, porque yo creo que ¿cuál es la alternativa? Usted me preguntaba ¿cuál es la alternativa? Todos los partidos políticos están planteando una plataforma de seguridad. Creo que propuestas alternativas sobran. Muchas gracias.
Gracias a los dos, ¿eh? Se nos fue el tiempo. Se nos fue el Bien. tiempo. Pero Un gusto creo tenerlos para acá. que han aportado ambos a que la gente pueda decidir y votar a conciencia, que es lo que a todos nos importa. Y va a haber otras instancias seguramente para continuar de acá a octubre, por lo Sin menos, duda. debatiendo sobre este tema que por lo visto tiene varias diferencias y da para mucho. Muchas Gracias, a los dos. Gracias a ti.